Gracias por continuar junto a nosotros en la primera emisión de Informa TVX. Nos encontramos en el segmento de entrevista el lunes 21 de agosto. Como lo he anticipado, ya están conmigo Natalia Aquilino, directora de monitoreo y evaluación del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento de Argentina. Bienvenida, Natalia, un gusto que nos acompañe en Informa TVX. Bienvenida, El Salvador, también. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por recibirme. Gracias a usted por estar con nosotros. También nos acompaña María Elena Rivera. Ella es coordinadora del programa de estudios sobre políticas públicas de Fundaungo. Qué gusto volver a encontrarnos. María Elena, bienvenida. Muchas gracias por la invitación y por este espacio. Gracias a ustedes por estar con nosotros y vamos a hablar un poco de la evidencia en las políticas públicas. Estudiar las políticas públicas es un campo fascinante, pero a la vez retador para las actuales administraciones públicas en el mundo y particularmente en América Latina, que cada vez se está involucrando a estas nociones y a las herramientas que en las políticas públicas se puedan basar en evidencia. Y iniciemos un poco con esto, Natalia, en ese caso, ¿qué constituye la evidencia para formular acciones de gobierno? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de evidencia? Qué buena pregunta. Bueno, cuando hablamos de evidencia, en lo que estamos pensando es en la capacidad que tienen los estados para construir información propia, usar información que les es ajena, producida por otras fuentes, y poder tener la capacidad para interpretar cuál de esos datos son buenos, cuáles son de calidad y cuáles pueden apoyar fundamentalmente lo que para mí es lo más importante, que es la toma de decisiones en el proceso político. Si bien hay cosas que son evidentes, no todas pueden apoyar la toma de decisiones. Y creo que en la medida en que la información puede hacer un link, un puente, puede tender un puente entre lo que está pasando en la realidad y las decisiones que se tienen que tomar desde el Estado, es donde se garantiza el uso y se garantiza la calidad de la información. Siempre es interesante en esta discusión, ya lo ha planteado Natalia en su primera intervención, María Elena, es cómo se puede ir configurando una serie de información, de datos que constituyan una evidencia robusta para quienes toman decisiones. Y en el caso de El Salvador, pues resulta una agenda novedosa, un tema que en la medida que va modernizándose la administración pública ya se constituye uno de los puntos claves, en principio para que el gobierno conozca un poco mejor las grandes actividades que hace día a día en las grandes áreas de acción pública. Sí, desde luego, constituye un tema bastante novedoso, sin embargo, hay importantes avances que se están dando, producto a veces de la iniciativa del gobierno, pero también producto a veces de las exigencias de organismos internacionales que requieren la evaluación y el monitoreo de todos los programas y proyectos que se están apoyando. Creo que cada vez más se está generalizando no solo la parte de monitoreo y evaluación, sino que también se están retomando actividades importantes de planificación en estas recientes administraciones que no estaban, ¿verdad? La conformación de la Secretaría Técnica y de Planificación creo que es un avance en ese camino, y también recientemente vemos que se está implementando ya el subsistema de monitoreo y seguimiento al Plan Quinquenal de Desarrollo, que esperamos que sea un esfuerzo y una medida continuada que trascienda esta administración. Y creo que también es importante, que vamos a abordarlo después, el rol no solo del gobierno, sino que de nosotros como sociedad civil y de la academia, para fortalecer las políticas públicas y que se tome en cuenta toda la evidencia. Se crean instituciones, en el caso de El Salvador, una secretaría técnica, dependencia de la presidencia directamente, pero los ministerios, las autónomas generan mucha información, y un poco por su experiencia en el caso de Argentina, Natalia, y un poco de América Latina también, ¿cómo se obtiene esa evidencia para las políticas públicas? ¿Quiénes las trabajan? En principio, ¿quiénes son como los primeros involucrados y responsables de tener evidencia para la toma de decisiones en los diferentes campos de trabajo del Estado? Hay como dos grandes fuentes, ¿no? Y la primera tiene que ver con los mismos datos administrativos que genera el Estado todo el tiempo y que si se desarrolla de una manera efectiva, ¿no? Día a día, con conciencia de que el dato importa, es una fuente riquísima de información. Pero también puede haber un segundo modelo que tiene más que ver con encargar evaluaciones a expertos externos que pueden venir a dar una mirada desde afuera, con otro tipo de mediciones, con otro tipo de instrumentos, pero desde ya que las dos fuentes se complementan. Y ha habido en América Latina desarrollos en los dos sentidos, ¿no? Tenemos países donde se han creado agencias directamente dedicadas a la evaluación de políticas, como en el caso de México, como en el caso de Colombia, donde realmente son para
paradigmáticos y tienen una fuerza promotora y proveedora de evidencia que es muy rica y muy nutritiva para el Estado, y otros países con un desarrollo un poco menor, pero generalmente vinculado también a los temas presupuestarios, ¿no? Y vinculados a la planificación. Son como los dos grandes modelos, pero todas las fuentes son valiosas para generar información. Y en el caso de El Salvador, pensándolo de esta manera, María Elena, ¿quiénes participan en esto, en esta obtención de evidencia? Ya nos menciona Natalia que hay datos administrativos, pero también aspectos de gestión, presupuestarios, según las áreas de trabajo, pero si lo pensamos en términos más generales, María Elena, en el caso de El Salvador, ¿quiénes son los que producen la evidencia y quiénes la trabajan en la administración pública de nuestro país? Sí, bueno, definitivamente los ministerios de línea, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud cuentan con bases de datos, pero lo importante es la calidad del dato también. Yo creo que avanzar hacia una base de datos unificada, por ejemplo, en el sistema de salud, creo que es uno de los objetivos que tiene el Instituto Nacional de Salud que se creó. Sería muy importante para poder hacer análisis sobre el avance que se puede dar en estas áreas. Creo que sí, los avances que ha dado el Ministerio de Educación en tener también las bases de datos disponibles y en línea, de matrícula y otros indicadores importantes, contribuye bastante, y creo que lo que mencionó ya de datos de encuestas, si tenemos a la DIGESTIC, lo importante sería también que estuviera al público, que fuera bueno, gratis el acceso, y avanzar, ¿verdad? Creo que lo importante sería una gestión de presupuesto por resultados, que esto no sea solo para que hagamos análisis, para que informemos las decisiones de política pública, sino también las decisiones de asignación del presupuesto que puedan incidir hasta ese nivel, y que creo que hasta el momento solo se han dado pocas experiencias piloto con algunas instituciones, pero es un tema en el que nos está abordando. No es el tema de la semana, pero sí esperamos que en futuras ediciones pueda ser un tema que considero que es bastante importante y contribuye a cerrar como el ciclo, ¿verdad? Ahora bien, Natalia, me llama mucho la atención y seguramente amigos y amigas se los preguntarán, ¿cómo esta temática de la evidencia para las políticas públicas le debe de interesar, o qué tipo de implicaciones tiene para el ciudadano común que todos los días recibe ciertos bienes o servicios del Estado en el campo de la seguridad, de la salud, de la educación? Porque en principio hablamos, evidentemente los priorizados aquí son los trabajadores públicos, la gente que está en administración pública, técnicos, operativos, gerentes, todas aquellas personas que están investigando, pero al ciudadano, ¿por qué le debe de interesar o en qué le involucra esto de la evidencia en política pública? Sí, es bien interesante. La verdad es que desde ya que supone un ciudadano mucho más informado, supone un ciudadano con muchas más exigencias a su Estado, y supone una construcción de ciudadanía que por ahí está pendiente, digamos. No en todos los casos la gente sale masivamente a las calles a reclamar información, pero sí es cierto que un ciudadano empoderado, con capacidad de interactuar con su comunidad y en un marco de acceso a la información pública, debería estar bien informado. Y le sería útil para un montón de cosas, a nivel municipal y local, para entender mejor cómo funciona su alcalde, si es efectivo en su desarrollo, si cumplió con las metas que se propuso al inicio de la gestión. Por supuesto que también a nivel más agregado de la nación, para ver los grandes indicadores, cómo se desarrollan en materia de lo que sería el desarrollo nacional, que es algo que a cualquier ciudadano le debería interesar también. Y por supuesto que después le permite una cantidad de acciones que quizás son un poquito más de nicho o de algunas organizaciones particulares, pero le permite monitorear compras, por ejemplo, contrataciones, donde a veces es bastante importante, ¿no?, que el ciudadano esté enterado de estas cuestiones. Y sobre todo importa para las organizaciones de sociedad civil, que tienen quizás un diálogo más constante con el Estado y son de alguna manera veedores y monitores de la transparencia del Estado. Entonces me parece que si bien falta un poco de desarrollo, todos nos beneficiamos en el largo plazo de que haya mejor información. Y en este caso, ¿cómo podríamos combinar esta idea pensando en las realidades salvadoreñas, María Elena? ¿Por qué la evidencia le debe interesar al ciudadano? ¿Por qué es importante abrir los espacios de las administraciones públicas en función de los datos que procesan, pero también de las decisiones que toman en principio en función de esta información que disponen? Entonces, ¿cómo lo podemos conectar para la realidad de nuestro país? Definitivamente es importante conocer evidencia a todos los niveles, como ya lo mencionaba Natalia, y es sumamente relevante también en El Salvador. Estamos casi que a las puertas de un proceso electoral, ¿verdad? Es importante conocer también los resultados que han tenido las administraciones actuales para poder
tomar una decisión informada, saber si mi diputado, si mi alcalde ha cumplido con las promesas, pero eso solo se puede hacer con base a datos, con base en efecto a la evidencia que me puede proporcionar la certeza si en algún caso se ha avanzado o no se ha avanzado. Y también cuando hablamos de evidencia no solo quizás es monitoreo y evaluación, sino también el diagnóstico necesario para implementar alguna política, tener buenas líneas de base que me garanticen que estoy atendiendo las necesidades de los ciudadanos y estoy contribuyendo a su bienestar. Tienen que ser también, bueno, formar parte, ¿verdad?, de todo el proceso para contribuir también ellos a informar si se están atendiendo de forma adecuada sus necesidades y si se están dando avances realmente en los campos de bienestar. Si me permite, sí, claro, un ejemplo que se usa mucho en mi país y que creo que es interesante para la prensa, para los medios, para la ciudadanía en general, tiene que ver con el monitoreo de la presencia, por ejemplo, de diputados y senadores en el Congreso de la Nación, sí, ¿no? A veces algunos faltan mucho. Y cuando uno tiene la información, puede, ¿no?, de alguna manera constituirse también en evaluador del desempeño de sus legisladores. Del mismo modo puede ver, por ejemplo, la cantidad de proyectos de ley que presentó, si o no presentó. Digo, cuando esta información empieza a transitar y a desarrollarse, empodera al ciudadano, ¿no? Y le da como otra perspectiva de cara al voto. Hay un aspecto, y a raíz de esto me llama mucho la atención, hablamos que el ciudadano debe estar empoderado en función de los datos, de la información, y esto creo que es interesante también pensarse para las audiencias de los consejos municipales, quienes asisten, por qué toman cierta decisión, si la razonan o no. Si nos vamos un poco al campo, Natalia y María Elena, nos vamos al campo de quienes toman las decisiones, diputados, diputadas, en los congresos, ministros, viceministros, en el órgano ejecutivo, y uno de los retos es que retomen la evidencia para su toma de decisiones. ¿Cómo podemos lograr esto, Natalia? ¿Cómo puede lograrse este nivel de persuasión para este tipo de personas que están expuestos a otro tipo de estímulos políticos, culturales y sociales, para que la evidencia sea un elemento, una herramienta importante al momento de emitir una decisión que puede impactar o influir en la vida de las personas, sin duda? Lo vamos a llevar a trabajar con nosotras, María Elena, porque lo entiende muy bien. Sí, es cierto, hay que generar también una sensibilización en el político, ¿no?, que tiene que estar, como bien vos decías, más abierto a escuchar, a leer, a procesar esta información. Algunos países hermanos lo que han adoptado como norma, si se quiere, es que los resultados de las evaluaciones más relevantes, que se hacen en programas que son críticos o que involucran muchísimo presupuesto, sean obligatorias para aprobar, por ejemplo, la ley de presupuesto o una extensión del plan o del programa, lo cual constituye no solo un incentivo, sino ya un mandato de tener que procesar esa información con anterioridad. Otros países lo que han adoptado son algunas especies de compromisos de acción sobre los hallazgos y recomendaciones que salen de las evaluaciones. Entonces, al año siguiente se busca verificar si se llevaron adelante esas mejoras o si no. Es decir, se pueden encontrar mecanismos que trasciendan lo declamativo, ¿no?, y la nota que puede poner una evaluación y que realmente transformen a la política. En el caso salvadoreño, ¿cómo podemos lograr esto, María Elena? Pensarnos que los diputados y diputadas a veces en sus tomas de decisiones, en la Asamblea Legislativa, en sus discursos, utilizan de todo tipo de argumentos, necesariamente no los vinculados a la evidencia, probablemente porque también los procesos de toma de decisión se dan en otras instancias, pero el punto es cómo podemos lograr y sensibilizar a estas personas de que deben tener fuentes, información válida para emitir argumentos, pero sustentar sus decisiones. ¿Cómo podemos lograrlo en el caso de nuestro país? Bueno, yo creo que empieza también generando la demanda, ¿verdad? Entonces hay que informar y educar a la ciudadanía también en estos tipos de procesos, a que ellos tengan la capacidad de exigir no solo transparencia, que ejerzan también el derecho de acceso a la información para poder contar también con la evidencia y puedan saber si en efecto se están dando de una forma o de otra las decisiones o la implementación de las políticas públicas. Y así, teniendo una ciudadanía más empoderada y que puede ejercer esta demanda también de políticas públicas mejores y basadas en la evidencia, creo que puede constituir una presión más fuerte para que los diputados, los funcionarios y bueno, los gobernantes en general tengan también la obligación. Creo que el punto que ya hemos mencionado a lo largo de la entrevista, el presupuesto por resultados, es básico, ¿verdad? Condicionar el desembolso de los recursos para desarrollar una u otra programa con base a los resultados y a los impactos que esté teniendo es claramente un incentivo que puede conllevar a que en efecto
se tengan políticas públicas más efectivas. Tenemos que hacer una pausa, pero antes quiero aprovechar para hacerles una interrogante muy puntual. ¿Cómo participan las organizaciones de la sociedad civil en esto? Hablamos del Estado y uno de los principales protagonistas son las instituciones estatales, Natalia, pero ¿cómo desde expresiones académicas, universidades, espacios o tanques de pensamiento, fundaciones que se dedican a trabajar esto, cómo se puede lograr la incidencia particularmente en espacios que a veces al ser políticos cerrados o tienen sus propios círculos, pero cómo se puede lograr una incidencia más directa en los tomadores de decisión? Creo que en el caso de la academia puntualmente, al tener la capacidad de procesar la información que el Estado pone al público, puede muchas veces encontrar aquellos elementos que están de alguna manera débiles, que están fallando, y puede proponer recomendaciones o caminos críticos diferentes, ¿no? Quizás la academia es la que está mejor posicionada porque tiene las herramientas quizás más rigurosas para llevar adelante estos procesos. Pero por supuesto que después también, en la medida en que se abran los presupuestos y en la medida en que haya más información, cada organización va a encontrar algo de información que les es útil. Yo me imagino desde un club de barrio queriendo saber cuánto el municipio asignó para actividades sociales en el club un año. Digo, hay mucha información que es muy sencilla y es bastante pequeña, pero puede servir de base para que todas las organizaciones externas al Estado lleven adelante su tarea. Y en el caso salvadoreño, María Elena, ¿cómo podemos ver este tema de la evidencia en particular con el trabajo de las organizaciones? En el segundo bloque hablaremos del trabajo de Fundaunco y esta semana de trabajo en donde este es el tópico, ¿no? La evidencia en las políticas públicas, pero cómo desde las organizaciones de sociedad civil se puede hacer este avance, se puede presionar un poco. Bueno, no solo siendo ellas mismas promotoras, sino también formando a la ciudadanía, vuelvo a este punto, pero también ayudando a traducir toda esta información que puede ser compleja. Un presupuesto, la ley de presupuesto es sumamente complicada, sin embargo, pueden ayudar organizaciones o académicas, ¿verdad? O desde la academia misma, a poder traducir y a desarrollar todo este tipo de información o estadísticas en general en contenidos mucho más sencillos para que la ciudadanía, que son los interesados y afectados por las políticas o por las intervenciones, puedan también tener esa comprensión y puedan ejercer sus demandas. Perfecto, tenemos que hacer una pausa, pero al regresar seguiremos hablando sobre este tema y de la evaluación de políticas públicas. Permítanos una pausa, volvemos en instantes. Gracias por continuar junto a nosotros en el segmento de entrevista de la primera emisión de Informa TVX. Me acompañan Natalia Quilino, directora de Monitoreo y Evaluación del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento de Argentina, y María Elena Rivera, coordinadora del Programa de Estudios sobre Políticas Públicas de Fundaunco, y con ellas platicamos de la evidencia en las políticas públicas. Me gustaría que en este bloque, Natalia, hablemos de la evaluación, porque es importante hacer evaluaciones en el trabajo del gobierno. Particularmente se cree que la evaluación tiene como consecuencia una sanción, un castigo, o no se quiere evaluar porque se pueden encontrar cosas que no se hicieron bien y que no suele ser parte de la práctica de los gobiernos en Centroamérica en particular, porque están pensando en hacer cosas, luego vemos, pero ¿por qué es necesario evaluar lo que se hace? En Centro y en Sudamérica. Hay muchas razones valederas, pero me gustaría rescatar dos que me parece que son como las que mejor nos vienen a nuestra cultura latina. La primera tiene que ver para mí con el aprendizaje, ¿no? Con la capacidad de entender qué fue lo que sucedió, reflexionar sobre la práctica, reflexionar sobre esas decisiones que hemos tomado, en el contexto que las hemos tomado, y poder pensar intervenciones nuevas, renovadas, partiendo no ya de reinventar la rueda, sino partiendo de los errores que hemos cometido y del nuevo horizonte que se nos plantea. Creo que eso es sumamente valioso. Y hay un segundo elemento que en lo personal yo destaco y que me parece que es de una magnitud que impacta en la calidad de las democracias que tenemos en nuestros países, que tiene que ver con la rendición de cuentas, con la capacidad del Estado de poder decir: hice esto, alcancé tal logro, promoví tal resultado, tuve un impacto, le cambié la vida a tanta gente, ¿no? Creo que este aspecto es sobresaliente porque no solo colabora, como decía recién, con la calidad de la democracia, sino con otros valores que tienen que ver con la transparencia, con la capacidad de que el Estado sea más accesible para los ciudadanos, ¿no? Pero me parece que son como los dos elementos más destacados. ¿Por qué debemos evaluar en El Salvador, María Elena? Bueno, en un contexto con escasos recursos, con altas presiones fiscales, como tenemos, la asignación de recursos debe de procurarse hacerse únicamente aquellas intervenciones y aquellos programas que están siendo realmente efectivos, aquellas inversiones que están dando resultados
y beneficios para la población. Por lo tanto, yo creo que es sumamente necesario que contemos con esta información de qué funciona y qué no funciona. Tenemos los casos específicos de las políticas de seguridad, que es una realidad no solo en El Salvador, sino también a nivel regional, podría decir yo. Hay muy poca evaluación de toda esta cantidad de recursos que se están invirtiendo en programas, en intervenciones de seguridad ciudadana. Hay muy pocas evaluaciones de impacto, en realidad, la verdad son complejas porque muchas son de aplicación general, pero incluso sistematizaciones de cómo se han implementado los diferentes programas y las intervenciones de seguridad ciudadana, hay muy poca información sobre qué funciona y qué no funciona. Por lo tanto, creo que es sumamente relevante en El Salvador para la asignación de recursos y también para fortalecer la democracia. Es reciente, ¿verdad? Reciente porque no tiene más de una década, la ley de acceso a la información pública, la creación del instituto, los procesos sistemáticos de rendición de cuentas de cada una de las instituciones, realmente no tienen más de 10 años, pero que se continúen este tipo de cosas, pero sobre todo que no sean solo por mero acto, simbolismo, sino que tengan información de calidad y que sean abiertos para permitir que instancias académicas puedan también verificar estos datos y comprobar estos datos en efecto. Hay un asunto y quiero incorporarlo para la discusión, Natalia y María Elena, es a su criterio la única manera para institucionalizar estas prácticas de evaluación y ver si lo que logramos tuvo un impacto, las consecuencias, sus resultados, es crear una agencia rectora, una instancia rectora dentro de la administración pública que se dedique únicamente o exclusivamente a evaluar los programas públicos. ¿Qué piensa usted, Natalia? Apasionante. Creo que no es el único camino. Desde ya que no, y muchos países de nuestra región han tomado diferentes caminos. Pero en lo personal pienso que es el más efectivo, ¿no? En términos de esta capacidad de rectoría, en la capacidad incluso de que haya una unidad que desarrolle capacidades, como hablábamos en el bloque anterior, en los funcionarios políticos, en legisladores, en los propios administradores públicos, que muchas veces necesitan nuevas capacidades para llevar adelante estos procesos. Con lo cual la figura de la agencia de alguna manera objetiva, ¿no? Sino que queda diluida la evaluación. No es responsabilidad de todos y es responsabilidad de nadie. Y queda muy librada, y aquí pongo el ejemplo de mi país, que además de compartir colores de bandera, compartimos muchas otras cuestiones, que la verdad es que queda librada la voluntad del funcionario político. Si es una persona convencida de la evaluación, lo va a hacer, y si es una persona no convencida, no va a llevar adelante el proceso. O de los organismos internacionales que a veces te ponen como condición, ¿no? Sí, realizar determinadas evaluaciones. Y en ese sentido yo creo que debe haber una apropiación nacional del proceso evaluativo, por las razones que mencionaba anteriormente, porque aprende el Estado y porque se pueden rendir cuentas. Entonces, si vos me preguntás a mí, yo recomendaría la constitución de una agencia rectora. Para el caso salvadoreño, una limitación marcada es el presupuesto, pero también las modificaciones en los órganos ejecutivos del partido que llega al frente, y no necesariamente es un compromiso establecer instancias de evaluación. Otros países han tenido buenas experiencias y muestran de que independientemente de los partidos y el paso del tiempo continúan esta agencia. En el caso de El Salvador, ¿podrían existir posibilidades de configurar algo así o queda eminentemente a decisión de los partidos políticos si se puede lograr una agencia rectora de evaluación de políticas? Bueno, yo creo que si bien no tenemos que cargar con responsabilidades a una sola agencia, pero sí creo que la Secretaría Técnica de la Presidencia de Planificación puede ejercer un rol, por lo menos guiando, ¿verdad?, los inicios del monitoreo y evaluación como práctica sistemática en todas las instituciones y en todos los programas de gobierno. Creo que, como mencioné, han dado un avance con esta creación del subsistema de monitoreo y evaluación del Plan Quinquenal de Desarrollo. Creo que es ¿verdad?, un buen paso en una dirección correcta, si bien es bastante general, ¿verdad?, la información que se obtiene, pero creo que a partir de ahí se puede ir profundizando en la información y en las medidas de evaluación y monitoreo que se van a hacer de todas las intervenciones que se implementen. Hemos utilizado el término de evaluación y el término impacto, pero probablemente para nuestros amigos y amigas que nos están sintonizando, Natalia, se preguntarán, ¿qué es esto de una evaluación de impacto? ¿Qué es la evaluación de impacto? Sé que el tiempo es corto y evidentemente es algo bastante complejo, pero para efectos de nuestros amigos y amigas de la audiencia, ¿qué es la evaluación de impacto? Para decirlo de una manera sencilla, es aquella que nos permite medir cuál ha sido
los cambios efectivos que se produjeron en un grupo poblacional con relación a otro grupo poblacional que no fue tratado, digamos, con la misma política pública. Okay. Dicho de una manera muy casera. Hay una multiplicidad de metodologías para llevar adelante esta mirada, pero sí es cierto que te permite de alguna manera cuantificar de manera bastante rigurosa cómo le has cambiado la vida al grupo que vos estuviste interviniendo con una política, con un programa, con un proyecto, en contraste con otro grupo que no fue quizás beneficiado por la misma intervención. Es un aprendizaje interesante porque de hecho nos ha permitido construir un conocimiento en toda América Latina, sobre todo sobre los programas de transferencias condicionadas de ingreso, que ha sido muy rico y que se ha multiplicado por la región. Entonces ya hoy, por ejemplo, no se cuestiona que los programas de transferencias condicionadas sean malos. Hay un consenso generalizado académico y político sobre que estos programas funcionan para reducir la pobreza, ¿no? Entonces las evaluaciones de impacto nos han permitido consolidar ese conocimiento y poder de alguna manera poner en práctica nuevos programas con esos enfoques. ¿Y en qué áreas se podría aplicar este tipo de evaluaciones de impacto? Particularmente uno menciona el tema de transferencias que tiene que ver con una implicación económica, en algunos casos algún desarrollo de la vida comunitaria a nivel local, pero ¿se puede pensar en temas de educación, salud? Salud, educación son temas naturales para esto, incluso el tema rural, desarrollo agrícola, es decir, todos los campos son permeables a esto. Quizás los menos permeables son aquellos campos que tienen más que ver con lo cultural, con los cambios de comportamiento, hay otras técnicas para eso, pero sí es cierto que tiene una aplicación muy masiva en todos los sectores que son valiosos para el desarrollo nacional. Podemos pensar en el caso salvadoreño, María Elena, algunas áreas de evaluación de impacto. Entiendo, hay experiencias, por ejemplo, de los programas de transferencia, el programa PATI, que entiendo que se ha hecho un ejercicio de evaluación de impacto, pero tal vez ¿qué otros campos y áreas que son necesarias para la realidad de nuestro país, que los gobernantes sepan un poco, se han podido transformar las condiciones de vida de las personas que podrían necesitar una de estas herramientas de evaluación de impacto? Sí, bueno, algunas intervenciones específicas y quizás focalizadas que se hacen en el tema de prevención de violencia y seguridad ciudadana sería bastante importante. Por ejemplo, los programas también que se destinan a la juventud, que están implementando el Instituto de la Juventud, y creo que también sería continuar con estas prácticas de evaluación de impacto en salud, educación, que si bien se han hecho a partir del programa de transferencias monetarias condicionadas, en cuanto a la matrícula, asistencia de todos los hogares que recibían esta transferencia, también la asistencia a los controles, pero quizás retomar y hacer una siguiente, ¿verdad?, evaluación en esta línea, porque ya tienen bastante tiempo de que se han hecho, y continuar también con las evaluaciones también del PATI y del PBU para ver las evaluaciones de sostenibilidad, porque muchas veces se hace la evaluación al inicio, de medio término y al final de una determinada intervención, pero no se hacen estas evaluaciones de sostenibilidad para saber si en efecto logramos los impactos, pero si estos permanecen durante el tiempo y ayudan en efecto y contribuyen al bienestar final de una determinada persona. Este tipo de evaluaciones, Natalia, son a un mediano o largo plazo. A veces se puede esperar los partidos, los políticos, la misma ciudadanía, los medios de comunicación, que los resultados sean instantáneos, pero hacer evaluaciones de impacto, entiendo, son a largo plazo y se tienen que ir procesando y analizando los resultados. ¿Qué implica una evaluación de impacto en el tiempo para un gobierno, por ejemplo, en un campo educativo o un campo de salud? Implica primero tener los datos ordenados, ¿no? Lo que hablábamos anteriormente. Hay que tener datos. Si no tenemos disponibilidad y calidad de datos administrativos, datos públicos, construir datos especiales para una evaluación de impacto es caro. Con lo cual no es una decisión que se pueda tomar de buenas a primeras, porque implica comprometer un montón de presupuesto de los programas o de los recursos centrales, depende de donde cada gobierno quiera sacarlo. Con lo cual no hay duda sobre su rigor científico, no hay duda sobre su capacidad, ¿no?, analítica, pero sí es cierto que hay que tomarlas con precaución, porque pueden significar un esfuerzo enorme para las administraciones públicas que a veces no estamos en capacidad de hacer, y pueden ser a veces también sustituidas por aproximaciones más económicas, que no dejen de lado el aprendizaje, que no dejen de lado la reflexión sobre la acción, pero que puedan por ahí darnos una medida de éxito, ¿no?, diferente. Sí es cierto que son de una calidad inigualable, pero también tenemos que ser muy cautos cuando tenemos, como decía María Elena, restricción presupuestaria. ¿Qué pasa con esta idea de quién evalúa al evaluador? Siempre aparece también este punto, puede ser una tarea de evaluar
una tarea combinada, instituciones de gobierno con agencias privadas o de sociedad civil, pero también quién evaluaría de que los procesos que se hicieron cumplieron los requerimientos, brindaron los resultados. A veces puede ser que es un tema, si estamos pensando primero en presupuesto, pero también quién puede darle seguimiento a los evaluadores. Es complejo, pero es necesario, ¿no? Como cualquier control de calidad o cualquier certificación que se hacen cuando uno va y mira el sector privado, ¿no? Muchos procesos certifican externamente. Si bien no hay un programa IRAM grande, ¿no?, de la evaluación, sí hay algunos mecanismos, hay algunos ejercicios analíticos como la metaevaluación que pueden permitir hacer una valoración acerca de cómo se condujo esa evaluación, ¿no? De la calidad de los hallazgos, de la calidad de las recomendaciones, de la calidad de los métodos, ¿no? Porque yo siempre suelo decir que lo riguroso no son los métodos, sino las personas que lo aplican. Y en ese sentido hay que tener una mirada externa y a veces lo que funciona es, por ahí no diseñar la policía de la evaluación, sino tratar de crear un consorcio amplio de miradas diferentes, ¿no? Pensar en equipos multidisciplinarios que puedan garantizar calidad sin tener por ahí que llegar a instancias superiores de control que también son costosas. Podría ser un punto de acercamiento, María Elena, es las universidades, los tanques de pensamiento con los gobiernos. En este país, es mi impresión, pero han estado muy distantes, que el gobierno lo hace, busca agencias externas, pero podría abocarse a las expresiones y a las experiencias locales también para conocer y tener este esfuerzo, ¿no?, de evaluar un poco lo que hace el mismo gobierno. Puede ser una oportunidad. Quizás son, bueno, mencionaron temas recurrentes a lo largo de la entrevista, pero el acceso a la información y la transparencia de los métodos utilizados, que por ejemplo de estas evaluaciones de redes solidarias, comunidades solidarias, estén disponibles las bases de datos, protegiendo la identidad, obviamente, de todos los entrevistados, no nos interesa eso, pero con un número de identificación y que permite también comprobar esos datos, esos indicadores que se han calculado, creo que es un insumo importantísimo para que también de forma independiente muchos investigadores puedan hacer esas comprobaciones, puedan también capitalizar el uso de, como ya mencionó Natalia, reconstruir esas bases de datos, construir esa información es sumamente caro y que solo se utilicen para hacer un informe, creo que es bastante lamentable. En la medida que se abra y haya, bueno, este acceso a los datos, el Open Data, ¿verdad?, de todas estas evaluaciones y todos estos estudios que se están haciendo, creo que va a ser bastante beneficioso para que también se beneficien estos ejercicios de Contraloría, ¿verdad?, que se puedan hacer a estas evaluaciones o a estos estudios desarrollados. Hemos mencionado quién o las ideas de quién podría evaluar a los evaluadores, pero pensemos en el tema, Natalia, de configurar evidencia y desarrollar las evaluaciones. ¿Es solamente una tarea, un asunto de técnicos o pueden participar otras expresiones de la sociedad? A veces se crea la idea de que esto es solo eminentemente técnico y genera una clase de tecnócratas que son los únicos que toman las decisiones o que pueden influir en la toma de decisiones. Más bien, pueden participar otras expresiones de la ciudadanía respecto a la formulación de evidencia y evaluación de los programas y de las actividades sociales. Desde mi experiencia personal y profesional como evaluadora, creo que si termina siendo una cuestión de técnicos, estamos perdidos, digamos, ¿no? Es todo lo contrario, es un proceso que tiene que involucrar desde el titular de derecho, que es afectado por la política pública, tenemos que tener la mirada de la persona a la cual vos estás tratando de ayudar, ¿no?, en sus condiciones de vida, tiene que estar la mirada del efector, que muchas veces también se deja de lado, ¿no?, aquella persona que con su trabajo es el vehículo, es el motor de la acción del Estado y que tiene mucho para decir porque en gran medida de esa persona depende la calidad de la prestación del servicio. Tienen que ver, por supuesto, los decisores de políticas, que son los responsables últimos por implementar las acciones. Tienen que ver los donantes, que muchas veces también, ¿no?, participan de los procesos quizás apoyando presupuestariamente algún componente, tienen que estar los técnicos, tienen que estar las universidades que están vinculadas a los temas que se están evaluando. Es decir, mientras más amplio es la mirada y más constructiva y participativa es la evaluación, yo pienso que es mejor y que genera más aprendizajes y una evidencia de mayor calidad. Desde su criterio, ¿cómo valora esto, María Elena? ¿Es la evidencia, la implementación, no solamente un asunto técnico? Ya nos menciona Natalia que debe incorporar a otros actores, otras expresiones de la sociedad para hacer contrapesos, contrapuntos y también proponer otros enfoques multidisciplinarios. ¿Cómo lo lee usted? Sí, creo que la vinculación de la ciudadanía en estos procesos es sumamente importante. Hay que tomar en cuenta también su perspectiva, su punto de vista sobre las diferentes políticas que se están implementando, porque son
aquellos quienes están recibiendo esos efectos o esas intervenciones. Definitivamente no puede ser un diálogo cerrado, tiene que ser un diálogo abierto, pero sí tiene que tener una base técnica que solo se va a lograr en la medida que se informe a la ciudadanía, se eduque a la ciudadanía, y es como también podemos contribuir muchas de las organizaciones como centros de pensamiento que estamos en esta área para poder trasladar esta información en contenidos que sean más comprensibles, porque pueden ser temas bastante técnicos. Aprovecho entonces en esta fase para que nos comente un poco, María Elena. Entiendo que Fundaungo está organizando esta semana una semana dedicada al tema de la evidencia para las políticas públicas, un seminario. Coméntenos cómo es esta actividad y las principales actividades que se van a desarrollar, lugares, el acceso, etc. Sí. Bueno, en efecto, estamos llevando a cabo durante toda la semana, desde este lunes, que es el acto de inauguración a las 3:30 de la tarde, hasta el viernes 25 de agosto, la semana de las políticas públicas con base a la evidencia. Lo que queremos es contribuir precisamente a que se tomen en cuenta todas estas recomendaciones de la necesidad de tener información de calidad que permita tomar las mejores decisiones para llevar a cabo políticas públicas efectivas que redunden en el bienestar de la población. Ahora a las 3:30 es el evento de lanzamiento inaugural de la semana, va a ser, bueno, el comercial en el Hotel Presidente, y vamos a contar también con la participación de todos los socios coauspiciadores que se han sumado a la semana, que es el Banco Interamericano de Desarrollo, la iniciativa de USAID para el monitoreo y evaluación y aprendizaje en El Salvador. Está también la iniciativa Think Tank del IDRC, la Universidad Centroamericana, José Simeón Cañas, la UCA, la Universidad Don Bosco, y también el Canal 33 como socio difusor del evento. Mañana martes se va a desarrollar un panel sobre la importancia del aprendizaje de la evaluación de los impactos en la política pública. Se van a presentar algunas experiencias y casos en específico, pero no es que se va a presentar la evaluación en sí, sino que los aprendizajes de esa evaluación, cómo se aplicaron, cómo se implementaron, qué se derivó. Va a haber también actividades formativas para investigadores sobre los tipos de evaluación. El miércoles 23 se van a desarrollar 2 conferencias sobre evaluación de políticas públicas en la UCA, en el auditorio Elba y Salina. Van a participar un representante de Coneval, el director de monitoreo de programas sociales de Coneval, y Carmen Aida Lazo, la decana de Economía y Negocios del ECE, también presentando un poco el caso de México y El Salvador. El jueves se va a desarrollar un panel en donde va a participar la CETEPLAN, la Secretaría Técnica de Planificación, presentando la experiencia del diseño e implementación del sistema de monitoreo del plan quinquenal, y también el representante de Coneval para contar también sobre la experiencia de México. Y vamos a cerrar el viernes 25 a las 2:30 de la tarde, siempre en el Hotel Presidente, con un panel sobre los vínculos entre la investigación y la incidencia de las políticas públicas, en donde se van a presentar distintas experiencias. Desde Fundaungo, un proyecto que estudió la incidencia de las políticas públicas desde la configuración de los actores participantes en distintas coaliciones. También se va a presentar la experiencia de la medición multidimensional de la pobreza en El Salvador y experiencias de análisis en política pública. No va a estar muy completo el seminario, muchas participaciones de diferentes fuentes, y ahí está la invitación hecha. Gracias por habernos acompañado, gracias por haber estado con nosotros, María Elena. Muchísimas gracias por el espacio y esperamos a todos que nos acompañen. En la página web de Fundaungo pueden encontrar más información sobre la semana y esperamos que todos estén ahí. Gracias, Natalia, ha sido un gusto, gracias por haber estado con nosotros, bienvenida. A ustedes por recibirnos, gracias. Gracias por habernos acompañado. Permítanos una pausa, volvemos en instantes.